Entonces, ayer vimos, ¿cierto?, las estructuras principales del sistema nervioso central. En general, conversamos acerca del cerebro, que era como la parte más grande de alguna manera ¿cierto?, de este órgano. Vimos también lo que era el cerebelo y conversamos un poquito acerca de esta estructura media, sí, que era el tronco encefálico, que tenía ciertas otras estructuras que regulaban ciertas funciones en el cuerpo. Ayer conversamos de algunas de ellas, ¿sí? Posteriormente, después del cerebro, ¿cierto? Emerge este cordón nervioso, ¿cierto? Que vamos a llamar médula espinal, que es un poco lo que vamos a hablar hoy día, pero fundamentalmente, la médula espinal, como órgano, como tal, no tiene propiedades así, digamos, definidas en ese sentido, sino que es como el canal entre el cerebro y el cuerpo. Si es como solamente el canal de conexiones, ¿ya? Ahora, tampoco es que sea tan simple, no. Sino que es el canal de conexión, ¿cierto?, entre el cerebro y el cuerpo. Y de alguna manera este canal de comunicación se traduce en lo que es el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Se llama sistema nervioso periférico porque está en la periferia del cuerpo, ¿sí? Alcanza de alguna manera desde que comienza la médula espinal hasta la punta del dedo índice de su pie, por ejemplo, ¿sí? Las ramificaciones nerviosas han como se propagan, si esa es la palabra, se propagan, ¿cierto?, por todo el cuerpo hasta llegar de alguna manera, ¿cierto?, hasta las últimas partes de él. El hecho de que lleguen a todas las partes del cuerpo tiene una razón de ser, y es debido a que las funciones que cumplen el cuerpo son totalmente controladas por el sistema nervioso. Todo lo que le ocurra a su cuerpo, todo, desde los dolores, las dolencias, cualquier cosa que le ocurra a su cuerpo, es producto de la interpretación que le da el cerebro a lo que pueda estar ocurriendo ahí. Por ejemplo, cuando a usted le duele la guatita, su cerebro le dice a usted que le duele, pero usted no es que sienta un dolor, usted es que tiene una descompensación osmótica por bacterias, por comida, por desechos de las bacterias, etcétera. ¿Ya? No es que usted tenga un dolor, no, usted está probablemente enfermo, tiene algún problema, o hay otra cosa que esté ocurriendo dentro de usted, ¿sí? Por eso de alguna manera el cerebro le avisa. Pero todo lo que ocurre en su cuerpo, el cerebro lo controla, lo maneja, lo avisa, lo regula, trata de resolverlo y trata de alguna manera de repararlo en algunos casos, ¿sí? Generalmente ustedes están constantemente reparando de todo el daño que se hace a su cuerpo a diario. Por ejemplo, la forma en cómo se sientan, la forma en cómo respiran, la forma en cómo comen, la forma en cómo eh, se desestresan, la forma en si es que estiran o no, la cantidad de ejercicio, todas esas descompensaciones que ustedes le generan a su cuerpo, ya porque probablemente ustedes no lleven una vida totalmente saludable y no tiene por qué ser así a este nivel, sí, pero sin embargo la idea es siempre llevar una vida saludable. Pero todo lo que ustedes no hacen, su cuerpo trata de repararlo. Bien, su cuerpo trata de alguna manera de irlo reparando. Porque si usted no repara ese daño, de alguna manera el cuerpo no puede seguir desarrollándose como debe. Ustedes aún son jóvenes y tienen que desarrollarse muchos más años. ¿Sí? Su cerebro aún está en desarrollo, por ejemplo. Por lo tanto, todo lo que le vaya ocurriendo a su cuerpo, usted tiene que ir sabiendo reconocerlo y permitirle a su cuerpo también, ¿cierto?, que fluya con total normalidad y armonía. ¿Ya? Esa es como la idea. Puede sonar un poco, no sé si para alguien puede sonar un poco hippie lo que estoy diciendo, pero en la realidad es así. Si uno trabaja de forma integral con el cuerpo, ya sea las emociones, el tema del físico, el tema de la coordinación, el manejar la lógica, el manejar, digamos, de alguna forma la inteligencia, hace que este sistema periférico, ¿cierto?, se desarrolle de forma óptima en todo el cuerpo humano. Ahora, quiero... A ver, un momentito. Va a tener dos partes. Vamos a hacerlo súper simple. Dos partes. Una que va a ser la parte simpática y una parte que va a ser la parte parasimpática. ¿Sí? Entonces el sistema nervioso periférico se divide en dos. Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático lo que va a hacer es activar o como aumentar o... Sí, aumentar, dejémoslo en aumentar todos los procesos del cuerpo que tienden a regularse. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si usted saliva, lo que va a hacer el sistema simpático es hacerlo salivar mucho más.
¿Ya? Eso es hacerlo salivar mucho más. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático, en vez de hacerlo salivar mucho, lo que va a hacer es hacerlo salivar poco. Entonces, el sistema simpático y parasimpático van a tener una acción que se conoce como antagonista, ¿sí? En la que los dos ejercen acciones que son contrarias. Por ejemplo, vámonos aquí a una súper simple. El tema de las vías aéreas, o el hecho de que los pulmones funcionen al momento de inspirar y expirar, para que los pulmones se relajen, ¿cierto? Para que se puedan distender, para que puedan captar todo el oxígeno posible, el sistema simpático lo que hace es hacer que se relajen. Y el sistema parasimpático, por el contrario, cuando usted tiene que exhalar, tiene que botar todo el dióxido de carbono, ¿cierto? Lo que hace el cuerpo es, el sistema parasimpático, toma los pulmones y los... ay, creo que no se está compartiendo esta parte. Acá. El sistema, o la parte de los pulmones, ¿cierto? El sistema parasimpático lo que va a hacer es contraerlo, ¿ya? Entonces siempre van a tener acciones antagonistas. Vamos al corazón, por ejemplo. El sistema simpático va a subir las pulsaciones y el sistema parasimpático las va a ralentizar, va a hacer que vaya más despacio. El día de ayer hablamos del tema de las pupilas, cuando decíamos que la luz entraba al ojo, cuando era mucha tenía que contraerse, ¿cierto? Para que no pasara tanta luz, pero cuando había poca luz, el sistema simpático en este caso tendría que dilatar la pupila para poder absorber la mayor cantidad de luz del espacio, que ocurre cuando generalmente estamos en situaciones de oscuridad. Otra cosa, el hecho de que la vejiga se contraiga o se relaje tiene que ver con un proceso también interno, pero esencialmente el tema es que al momento de usted filtrar su sangre, ¿cierto? En los riñones, toda el agua que usted va a perder va a ser facilitada por el sistema nervioso simpático para que se pueda llenar toda su vejiga. Recuerda que su vejiga casi puede almacenar, creo que es medio litro de orina. Es bastante, mucho líquido que puede almacenar su vejiga. Entonces, el hecho de que se pueda distender tanto es gracias a este sistema nervioso simpático que permite la relajación, ¿sí? Por el contrario, el sistema parasimpático va a actuar cuando usted quiere ir a miccionar. La palabra micción se traduce en las ganas y la acción de ir a orinar, ¿ya? Por si acaso para que la manejen. Pero esencialmente, el sistema parasimpático es el que va a generar este reflejo. Sí, porque a usted le dan ganas, no. Usted no se prepara para ir al baño, no. A usted le dan ganas y ese reflejo ocurre por este sistema parasimpático en el momento en el que la vejiga crece tanto, se infla tanto como un globo, que toca unas paredes que avisan que ya hay mucho. Es como mecánico, es como que usted inflara un globo, por ejemplo, dentro de una bolsa y cuando la bolsa suena, ya, hay que ir al baño. Es como algo así, o hay que desinflar el globo. ¿Sí? Es como algo así funciona en ese caso la vejiga. Pero estos sistemas, ¿cierto? Lo que van a hacer es antagonizar. Uno sube y el otro baja. ¿Ya? Esencialmente es eso. Cualquier función corporal que usted tenga va a ser controlada por estos dos sistemas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la idea de que usted haya visto conmigo? ¿Esto lo pueden ver o no? ¿Lo pueden ver todos? Lo que estoy viendo yo ahora en la pantalla, ¿no? ¿El libro? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Se ve el libro? Ya, perfecto. Sí, es que lo que pasa es que recién sí. tenía esta y cambié al, a esta y no se veía. Pero ahora creo que se ven las dos. Entonces, todas las funciones que usted tenga en su cuerpo están relacionadas con su cerebro. Yo dije al principio. No puede existir una separación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. No hay una separación entre estos dos, aun cuando lo estudiamos de forma distinta y el sistema periférico se basa específicamente en controlar funciones que son de los órganos externos al cerebro, no lo podemos ver como algo separado. No lo podemos ver como algo separado. Definitivamente no podemos. ¿Por qué? Hoy día en la mañana estuve investigando más acerca de algunas cosas que no recordaba tanto. Y me voy a ir a esto. ¿Sí? Dentro del sistema nervioso central tenemos otro sistema dentro. Y eso generalmente no se promueve.
Pero ustedes tienen que comprender de que dentro del sistema nervioso, que es el sistema principal del cuerpo, existe otro sistema aún más importante, aún mucho más importante. Ignacio, me quiere echar de la sala en 10 minutos más la aplicación. Así que Ah, mi voy a hacer, anfitrión. sí, voy a hacerte anfitrión inmediatamente. Uy, Dijiste, ya ahí sí. Tengo el poder ahora. Entonces, el sistema límbico, ¿cierto? Es un sistema que es mucho más poderoso y mucho más importante. ¿Por qué les comento que es más poderoso y en general más importante? Ayer habíamos dicho que habían partes del cerebro que regulaban las emociones, ¿cierto? Que estaban al medio, el tema del hipotálamo y todo. Bueno, es mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo que eso. Dentro del cerebro, en las partes medias, ¿sí? Que es la parte que aquí se puede ver incluso morada, la parte verde, todas estas zonas van a controlar y son parte de este sistema límbico que controla acciones autónomas. ¿Qué quiere decir autónomo? Pregunta. ¿Qué quiere decir autónomo? Que se desarrolla por sí mismo. Bien, que se desarrolla por sí Oiga, mismo. profe, Dime. arriba todavía sale el contador de tiempo. Sí, pero yo te había hecho... Sí, pues sí, yo soy anfitrión, pero no sé por qué sigue saliendo Qué el raro. cronómetro. Qué raro. Bueno, veamos qué pasa cuando queden 10 minutos. 8 o 5 minutos. Hacemos vaquita y le compramos el pro. Bueno, ahí vemos qué hacemos. Pero para ir avanzando. Ay, ¿en qué me había quedado? Disculpa, se me fue la idea. Ah, ¿qué es lo que era autónomo? En este caso, autónomo también tiene que ver, ¿cierto?, con que sea automático. ¿Sí? El cuerpo, cuando trabaja con aspectos autónomos, quiere decir que está trabajando con funciones que son automáticas, que van a ocurrir aunque usted no quiera que ocurran. ¿Sí? Ejemplo, se ha estudiado la psicología de los criminales, de muchos abusadores, de muchos violadores, por ejemplo, y muchos de ellos aseveran no acordarse de nada, realmente no acordarse de nada en el momento en que ejecutaron su crimen. Y eso es porque probablemente el cerebro activó el sistema límbico, que es un sistema automático, y probablemente desencadenó la respuesta que hizo que esta persona cometiera el crimen y no se acordara. Porque como que lo intuitivo domina sobre por lo lógico y de alguna manera la parte lógica de tu cerebro que sabe que 1 más 1 es 2 desaparece completamente. Es como que un cerebro animal tomara el control del cuerpo y funcionara de forma autónoma. Es súper complejo el tema del sistema límbico porque es el problema que hoy en día tenemos acerca de la depresión y el estrés y todos los trastornos que son de la personalidad, por ejemplo. Todos vienen del daño que nos hemos generado en cuanto a la crianza, en cuanto a la educación, en cuanto a nuestra alimentación y en cuanto a nuestra concepción de la realidad como sociedad. El daño que nos hemos hecho al cerebro es el que de alguna forma ha estado ocasionando todo este tipo de problemas cuando, digamos, se adquiere en la adolescencia, por ejemplo, en la adultez o al vivir, digamos, procesos traumáticos. ¿Ya? No estoy con esto queriendo decir tampoco de que es un problema menor, no, sino que tiene un trasfondo mucho más simple del que pareciese. Dime, Ignacio. ¿Cómo se llama esto del sistema límbico? ¿Es como un sistema aparte del sistema del cerebro? Sí y no. Yo lo podría llamar como algo aparte porque funciona de forma automática, ¿ya? Pero utiliza las funciones del cerebro para poder actuar. ¿Cómo se traduce? O, por ejemplo, el que usted pueda entender de que el sistema límbico existe. Por ejemplo, esta parte verde de acá, la parte verde que creo que todos pueden en este minuto estar viendo, se llama giro cingulado, ¿ya? Tiene 3 caras, que es, digamos, la cara anterior, la cara media y la cara posterior, ¿ya? Son 3 partes del giro cingulado. Pero es un tema de nombre, ¿no? Ya un tema de ubicación. Pero toda esta parte verde regula lo siguiente, para que ustedes no se vayan dando cuenta. De forma automática, ojo, presión sanguínea, ritmo cardíaco, inhibición verbal, anticipación del premio. Cuando usted se siente bien porque le van a dar algo porque hizo algo bien, esta zona de acá lo hace sentir bien a usted. Le genera la sensación, la sensación corporal de bienestar, de que, oh, hice algo bien, me van a dar un premio. Esa parte del cerebro genera esa sensación. Otra cosa, la toma de decisiones, cuando usted, por ejemplo, tiene que tomar una decisión compleja en su vida, de hacer algo o no, por ejemplo, me pasó a mí cuando tuve que estudiar, decidir qué estudiar es una decisión compleja.
Entonces, esta zona de aquí regula el que yo no me desespere, regula el que yo no me frustre, regula el que yo no me sobreexagere al momento de tomar decisión o vivir ese acontecimiento. Otra cosa que también, por ejemplo, regula esta zona verde es la empatía. El hecho de que usted sienta empatía por los demás se regula acá. Y de hecho se genera un fenómeno súper interesante porque esta parte aprende a ser empático con los demás, pero no con uno mismo. Y muchas veces las personas somos muy empáticos con los demás, pero con nosotros mismos somos muy poco empáticos. Y nos castigamos demasiado. Entonces esa personalidad también se suele dar y se regula en esta zona que está aquí coloreada de verde. Y finalmente, como es lo principal de todo esto, regula las emociones. Cómo lo que yo acabo de decir tiene relación con lo que dije anteriormente. Si este giro cingulado regula la presión, ¿cierto? Regula la presión. Y yo me voy de nuevo a este dibujo de acá. A ver, no, voy a buscar el dibujo de recién. Y yo me voy a este dibujo de acá. Bien, regula la presión. Al regular la presión, tiene que regular los pulmones y el corazón. Probablemente va a tener que regular también la vejiga y el estómago al mismo tiempo. Entonces, una zona que es eh, súper como insignificante de alguna manera, que está como escondida en el cerebro, puede regular todas esas funciones de forma automática. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Investigue, lo voy a dar, digamos, como la pega personal de que investigue cómo se traduce fisiológicamente, o sea, en el cuerpo, un ataque depresivo o un ataque ansioso. ¿Alguien más o menos conoce, digamos, para que no tengan que buscarlo, alguien más o menos conoce cómo se traduce o cómo se ve un ataque de ansiedad o de depresión en alguien? Nah. ¿No? ¿Alguien maneja más o menos cómo No, se puede ver? ¿Nunca han visto un ataque de ansiedad o un ataque de depresión en alguien? no. No, no, bien. En general, cuando las personas sufren de estos ataques o estas situaciones, lo que se puede ver, porque pueden ocurrir muchas cosas, una de ellas es la sudoración, por ejemplo. El tema de la taquicardia. La taquicardia es un aumento explosivo de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Que el hecho de que comience a latir el corazón rápido de forma sin ningún motivo es por culpa de esta zona verde que está desregulada. ¿Ya? La sudoración, por ejemplo, los temblores, el sentirte nervioso, el sentirte perseguido, el sentirte desesperado, el sentirte, por ejemplo, agobiado, encerrado. Todas esas sensaciones son primero corporales, el cuerpo las está sintiendo porque esta parte del cerebro las está haciendo funcionar. Y en segundo lugar, tu cuerpo te empieza a hacer pensar cosas sobre lo que te está ocurriendo. ¿Sí? Es como estar enfermo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Uno se siente mal así como de la nada, con fiebre, qué sé yo. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Ya? Conceptualmente y fisiológicamente es exactamente lo mismo. Bien. Eh, Dentro del mismo sistema, la zona que está acá, que se llama Fornix, este Fornix une todo lo que está acá. Toda la parte verde, toda la parte morada. Y de hecho, la última parte del Fornix, que es esta que está aquí abajito, esta última como rojita, se llama la amígdala. Y de alguna forma, esa amígdala, ¿cierto? Eh, Regula todo. Se encarga de hacer todo. Las emociones, el miedo, el aprendizaje, la memoria. Incluso regula las conductas sexuales, la agresividad y la saciedad. Se van a dar cuenta, en algún minuto si es que lo estudiamos, que muchas de los problemas emocionales se relacionan con los problemas alimenticios de las personas. ¿Sí? Porque como todo está regulado en la misma zona, todo se mezcla. Todo se mezcla. Desde el aprendizaje hasta si te sientes bien o no con lo que estás comiendo. Ya sea de saciedad e incluso que lo que te estás comiendo, tú te sientes bien con eso. Por ejemplo, hay gente que no puede comer ciertas comidas porque les generan eh, molestia. Les generan molestia sentir que la tienen en el cuerpo. Entonces, imagínese usted tener la sensación corporal de malestar porque comiste algo y tenerlo de ahí de alguna forma que haciendo que te genere malestar, no sé, en el momento, en el día, te genere una incomodidad y eso te propague hacia, digamos, al estrés. Entonces, el sistema límbico tiene una función súper, súper fundamental en el ser humano y de hecho es desde donde deberíamos comenzar a trabajar
como personas. ¿Sí? Nacho, me queda un minuto nomás de esta cosa. No sé qué hacer con la sala. Oh, ya, entonces. No, tranquilo. Sí, Nacho, muteate. como ya he dicho, finalmente la amígdala, ¿cierto? Controla varias cosas: la emoción, el miedo, el aprendizaje, la memoria, las conductas sexuales, la agresividad y la saciedad. De hecho, está conectado con todo, con todo. Con todos los nombres que ustedes pueden ver acá, el Fornix está conectado con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. De hecho, hace que cuando uno se activen todos a la vez. Ya es como una especie de cadena. Es como si usted, por ejemplo, prendiera una luz. No sé si ha visto en las películas cuando se prenden así como todas las luces seguidas. Ya, exactamente lo mismo cuando usted recibe algún estímulo del exterior. Se activan todas las zonas que están dentro del sistema límbico. Si se da cuenta, el fornix o el inicio del fornix está cerca de la parte temporal. ¿Alguien se acuerda qué funciones cumplía el lóbulo temporal? Ayer lo vimos. Recuérdese, era frontal, sensorial, Audición. visual. Ya, bien, la audición. El oído, sí. La audición. Si el temporal, ¿cierto?, trabaja con la audición, principalmente, ojo con lo que voy a decir, principalmente las cosas que entran por... antes de dar esa explicación. Si nos damos cuenta, la amígdala está en la parte del oído, pero el final del fornix, ¿cierto?, está hacia dónde. ¿Qué órgano hay hacia adelante? Tenemos el cerebro, ¿cierto?, la frente. ¿Qué viene después de la frente? Los ojos. Los ojos. Entonces, Ojo. todo lo que entre por nuestros ojos, por nuestra vista y por nuestra audición, de alguna forma, si va con emociones, va a quedar para siempre en nuestra vida. Por eso la educación, a través de la agresividad, a través de los golpes, a través de las malas palabras y de alguna forma la discriminación verbal que nosotros podamos tener entre nosotros, puede afectar mucho a una persona. Mucho. O sea, que yo te pueda decir, por ejemplo, a cualquiera le puedo decir, no sé, tonto o Estúpido. feo. Claro, con un simple estúpido, Le seca la lengua. esa persona puede Le convencerse. sacará el Bobo. tontón. Escúcheme, esa persona puede convencerse toda su vida de que es así. Y nunca va a cambiar de parecer, porque eso lo que usted le acaba de decir, se le quedó grabado. Se quedó grabada la emoción, se quedó grabada la palabra, se quedó grabado el momento, se quedó grabada tu cara, por ejemplo, al momento de decírselo, se quedó grabado todo, se quedó grabado todo. Y eso nunca se olvida. ¿Sí? Dime, Nacho, Yo una vez escuché una frase con respecto a eso. ¿qué decía? Decía, si juzgas a un pez por la manera en la que escala un árbol, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Es que es cierto, sí es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, y ahí tiene que ver con un tema de la educación, de que el hecho de que a ustedes todos los medimos con la misma vara, eh, y son todos diferentes, ¿sí? Ustedes no son todos iguales entre sí, son todos súper diferentes. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que cualquier cosa tienen que ser muy mm, como confiados en creer esto, ¿sí? Tienen que tener confianza en que esto es real. Cualquier cosa que ustedes puedan ver, que puedan observar, que puedan oír, que tenga la emoción suficiente o tenga la carga emocional suficiente, puede generar cierto un efecto o positivo o negativo dentro de los seres humanos. Hay un estudio de un señor que se llama Masaru Emoto, y este caballero lo que hizo fue tomar agua y se la dejó a varias personas para que le dijeran palabras, no sé, palabras bonitas, palabras feas, palabras de odio, palabras de amor, palabras de mucho tipo de cosas. De hecho, le colocaron incluso sonidos de rock, sonidos de la voz de Hitler incluso, varias cosas. Con tal de que el tipo congeló los cristales de agua, los congeló, y luego de que los congela, cuando los observa al microscopio, se encuentra con lo siguiente. Brígido. Les voy a dejar esta acá. Miren, si nos vemos acá, todas, No se ve. sí, debería estar De saliendo. negro. Fíjense que los copos de nieve o los fragmentos de hielo del agua congelada que está tratada de distintas maneras, por ejemplo esta que está acá, tiene diferentes conformaciones. Tienen diferentes conformaciones solamente porque personas le dijeron palabras al agua. Pregunta en retrospectiva, ¿cuánto porcentaje de agua es el cuerpo humano? 70. 100%. Es un 100% de ¡Buah, agua. tío! Es un 100% de agua. Todo nuestro cuerpo Me tiene trolearon. agua. O sea, si tú extraes todas el agua del cuerpo, sí, hace un 70%, pero el agua está distribuida
desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Todo el cuerpo tiene agua, todo el cuerpo tiene agua. Entonces, imagínate lo que le causa a una persona, imagínate lo que le causa a una persona una palabra mala o una palabra buena, o por ejemplo, situaciones, o la música, o cosas. ¿Sí? Está comprobado. ¿Qué causa? Ya, las vibraciones, las vibraciones generan efectos en las cosas. Si no me creen, pregúntenle a sus papás, o a su mamá, o a sus abuelitas, no sé, si antes se les cantaba a las plantas. No sé si han escuchado eso. Ah, A las plantas, profe. dime. Mi tía saluda a ciertas plantas, por ejemplo la ruda, la saluda porque si no como que le tira Le malas da la vibras. mano. Ya, bueno, es como el litre. No sé, eso yo lo he escuchado con la rueda y el litre, sí, tienen que ver con Le da eso. como alergia, algo así. Claro. Pura mala Sí. hierba. Sí, esa es una Hierba mala nunca muere. esa es una concepción de acerca de las plantas, pero otra es saludarlas y, no sé, hablarles, conversarles a las plantas, decirle cosas bonitas. Sí. Y eso es por esto. Amor mío. Eso es por esto. Amiga, eres seca. Colocarles, Mi por rey. ejemplo, colocarles música, por ejemplo, tiene que ver con esto. De hecho, hay un experimento en el que hubieron plantas que se marchitaron cuando les decían, por ejemplo, amenazas. Las plantas se marchitaban solas. ¿Sí? Porque Te voy a acusar con la mit. de hecho tienen sistema nervioso las plantas, pero ese es otro tema. Nacho, También son seres vivos. Profe, entonces por eso además que los indios alababan a las plantas y a los árboles. ¿cómo por qué? Porque, ¿cómo se llama? Los indios como que alababan a los árboles y como que los querían caleta y los cuidaban Los así. rituales para que crezcan las plantas, para que Ah, haya sus abundancia, dioses. los rituales para que haya abundancia tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el saltar, el festejar, digamos las culturas originarias, ¿cierto? Hacían estos fuegos, estas fogatas con música, entonces todas esas vibraciones positivas, ¿cierto? Hacen que el agua capte esta vibración y obviamente crezca y haya abundancia. Entonces tiene sentido científico una conducta que nosotros creemos que son los dioses. Entonces, ahí hay varias cosas interesantes. Sí, es interesante discutirlo eso. Bien, ahora, Sí. entonces todo el sistema límbico, todo el sistema cerebral, todo el sistema nervioso está presente. Ahora, ¿cómo se traduce eso en el cuerpo humano? Así. Si ustedes lo pueden ver acá, todo lo azul son todos los nervios que tienen en el cuerpo. Más o menos. Sí, podríamos decir que son todos los nervios que tienen el cuerpo. Todos estos nervios emergen desde la médula espinal. ¿Ya? Son 31 nervios. Son 31 nervios que tiene en todo su cuerpo. Y cada uno de ellos va saliendo, ¿cierto? Mediante las vértebras que va teniendo. Y se insertan en todo su cuerpo. Fíjese acá en el dibujo, ¿cierto? Hay una zona que es verde, una zona que es más azul, una zona que es más... como café, la pueden ver, ¿o no? Como café, ¿o no? ¿Cierto? ¿La pueden ver aquí el brazo? ¿O no pueden verlo? Ah, no. Sí. Naranjo. Hay algunos que están en sala de espera. ¿En serio? Sí. Oh, verdad. Ahí están todos. Amiga, eres seca. Tienen que Ay, cállate, hermano. Dios, qué es épico que es el cuerpo humano. Se metió la La tía tía Juani. Juani. Juarío. Está bien, dejen a la tía Juani. Ya. Fíjense Dígale a acá, la tía Juani que se mutee. fíjense acá, por favor, fíjense acá. Fíjense acá. ¿Pueden ver al personaje este que está acá, cierto? ¿Lo pueden ver? Sí. Ya. Sí. Los nervios, yo dije recién, ¿cierto? Que Yes. se inervaban en todo el cuerpo. Y aquí, en este dibujo que está acá, lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Están los nervios según la parte de la médula espinal por la cual van saliendo. Por ejemplo, esto que dicen C2, C2, C3, C5, C8, son los nervios craneales. Son los nervios que salen específicamente del cráneo. Todos los que dicen T son los torácicos. Y los L son los lumbares. Los L son los lumbares. Sin embargo, hay unos S que están acá. Hay uno S1, S2 y aquí cerca en los genitales hay uno que dice S3. Esos tres, o esos nervios, provienen de una cosa que se llama sacro, o bien conocido como el coxis. ¿Ustedes conocen su coxis? ¿Saben dónde está su coxis? Sí. Están sentados, de hecho, encima Sí, Sí. lo tengo marcado. están sentados en su coxis, ¿sí? Y se dice que el coxis, ¿cierto? Era una cola, digamos, en nuestros antepasados, pero en los seres humanos son 5 vértebras que se achican
y forman un huesito de, creo que son 3 centímetros, más o menos. Sí, son 5 vértebras que se acortan y forman un hueso de 5 centímetros. 3 centímetros más o menos. Pero Guau, tío. le encargo que alguien se vaya a quebrar ese hueso. Le encargo. JP, En buena suerte, Charlie. dígame. Ahí se quedaron. Cuando jugábamos 25 me ha llegado una patada en el coxi, ya me imagino lo que debe ser A ver, rompérselo. creo que me hizo por el chat una pregunta. Pensaba que alguien iba a decir que no estaba sentado en el coxi, que estaba sentado en una silla y hecho me voy a mutear. JP, Yo ahora estoy entendiendo todo lo que dice el Derek en Grey's Anatomy. ¿cómo no entiendo? Ah, ya. Ah, ya. Qué aporte, tío, qué aporte. Está bien. Dale, Entonces, profe. la cosa es La tía Juan y puedo se quebró el coco. Ya. A ver. a ver, Se metió el Paulino. Hay uno que se llama Paulino. No. Muchacho. bien. Ya, Entonces, sí, Ah, cállate. silencio, silencio. entonces, para que más o menos lo sepan también como un dato. Este nervio que dice aquí trigeminal es un nervio que recorre casi toda la cara por si acaso. Ya, no es que no tienen por qué saberlo, pero sí es como algo que ocurre en el cuerpo humano, que es un nervio que recorre toda la cara, y de hecho nos hace gesticular, por ejemplo, moviendo casi 20 músculos al momento de sonreír. Si usted sonríe, mueve casi cerca de 20 músculos de su cara. Ya, son bastantes músculos que mueve para poder sonreír. ¿Sí? Entonces, la evidencia nos dice, ¿cierto?, que los nervios están inervados en todas estas partes. Y si usted, por ejemplo, tiene problemas en ciertas partes de su espalda, se dice que es por problemas en ciertas partes de su cuerpo. Por ejemplo, si a usted le duele la rodilla o tiene problemas a la rodilla, usted va a tener problemas en cierta parte de la espalda donde justo están estos tipos de nervios. Ya como que de alguna manera eso se relaciona, ¿sí? Eso se relaciona. Y ahí comienzan unas cosas que se llaman somatizaciones. Somatizaciones. Sí, Nacho. Eso de la acupuntura, ¿o no? Voy a llegar a eso. Pero Duele caleta. las somatizaciones es, por ejemplo, cuando, no sé si han visto a las personas que tienen colon irritable. ¿Las conocen? ¿Conocen a alguien que tenga colon irritable? ¿O se Mi enferma? hermana. Ya. Probablemente tu hermana está teniendo una mala regulación de sus emociones debido a que la zona que involucra que el estómago se mueva, se regule tranquilamente, que los movimientos peristálticos del estómago funcionen, son específicamente los nervios torácicos. ¿Sí? Quizás hay algún tema ahí conectado en el cerebro, hay alguna una traba emocional que haya que probablemente dejar salir para que esa situación mejore. ¿Sí? Puede ser, ojo, yo te estoy diciendo sin conocer, digamos, a la persona en cuestión, porque esa persona puede tener desde 3 años y sufrir ese tipo de problemas hasta 25, 50 años del mismo problema que estoy comentando. Y se trata de la misma manera para los dos casos. ¿Sí? Pero ese es un ejemplo. Y sí, tiene que ver con lo que decías tú recién, Ignacio, acerca de la acupuntura. Este conocimiento es oriental. Este conocimiento de los dermatomas, estos se llaman dermatomas, es oriental. Y ellos plantean, ¿cierto?, que en las como ramificaciones de los nervios, si tú los bloqueas, eso les permite a los nervios como resetearse y hacer que funcionen mejor. Por eso, de alguna manera, la acupuntura tiende como a relajar el cuerpo completo. Y lo logran los tipos. Los tipos son geniales, lo logran. No es que yo esté inventando lo que estoy diciendo. No, los tipos logran sanar algunos problemas y algunas dolencias, ¿cierto?, con estas agujas. No estoy diciendo que sea la solución para todo. Pero, por ejemplo, para estas enfermedades que son causadas por trastornos emocionales, sí funciona. Maximiliano. Profe, a mí me hicieron una vez acupuntura, pero era solamente en el nervio porque tenía la Reiki. espalda tomada. No podía mover, no podía mover el brazo izquierdo y me hicieron joder la Ya. espalda, me dolió más que la mugre. Eso puede ocurrirte. Sí, que baja la mano. Eso te puede Para encontrar haber el ocurrido- bolso. Eso te puede haber ocurrido por dos cosas. Una, sufriste algún estrés demasiado fuerte que te puso tan tenso, que descontroló la regulación muscular de alguna zona de tu espalda. Porque si tú no podías mover el brazo es porque tu espalda estaba tomada. Entonces, ahí esa es la primera razón.
o segunda razón, o tenías un problema que ya definitivamente era físico, pero si se te pasó con las agujas es porque era emocional. Fue una tensión que tuviste, ¿cierto? Y te pusiste demasiado tenso, demasiado apretado, y de alguna forma eso hizo que se bloqueara la parte muscular de tu espalda. ¿Conocen lo que es Ah, ¿Conocen lo que es el bruxismo? No, sí, ¿No es de la mandíbula o no? Pero sí. alguien... Cuando la mandíbula se desencaja de su lugar. No. O cuando un hueso se sale Qué también del rico. lugar. No, o sea, esa es una consecuencia del bruxismo. Pero el bruxismo en sí es apretar los dientes mientras duermes. Ah, ya, La sí. gente que tiene bruxismo tiene que usar una placa de silicona para no quebrajearse los dientes por el tema de la fuerza. Recuerden que el diente es tan duro como una piedra. Por tanto, que choque las dos piedras y que esté constantemente haciendo esto y se raspan aparte, chocan, ¿cierto? Suenan muy fuerte. Eso lo hace la gente de forma inconsciente. Y eso es porque viven estresados, viven demasiado agitados, no sé, viven en constante apuro. Yo, por ejemplo, tengo bruxismo. Ya, yo tengo bruxismo y es súper complejo el tema de los dolores de mandíbula y todo. Y eso es porque yo tengo una tensión. Yo vivo en tensión, ¿me entienden? No es por otra causa, no es porque sea hereditario. No, es porque yo vivo en tensión, vivo en estrés, tengo ese problema, ¿me entienden? Maxi, Profe, yo me rompí un diente. ¿por eso mismo? ¿O fue por otra cosa? Recuerda. No, fue porque me caí. Ah, ya, sí me acuerdo. Me caí hasta el saco de papa. Chiqui, Me caí de chiqui, hocico. Pero no, chiqui. bueno, los dientes hay que cuidarse. Tenía los zapatos con acerrín y me resbalé en cerámica. Pero ¿cómo con acerrín? No puede ¡Ay, ser, que lo no. peor de todo es que yo Oye, estaba la culpa al tío atrás, Tito, po, ah, Porque weón. ponen No acerrín en puede el ser que colegio. un acerrín, no puede ser que un acerrín. Estaba atrás. No, ustedes habían dicho hagan atletismo y él solo estaba en acerrín, me saqué la chucha. Ay, ¿para qué con palabrotas, profe? Yo lo dejo en sala de espera. Ya, Mati y yo para ir estaba cerrando, atrás, sí, weón. para ir cerrando, porque lo de hoy día era esto más que nada. En esta parte, digamos, en esta imagen, yo más que nada quería mostrarles, ¿cierto?, de que todos los nervios se inervan desde el cerebro, ¿ya? Todos los nervios salen del cerebro, pasan por esta hipotálamo que yo la otra vez le comentaba, este tálamo, ¿cierto?, que era como la cinta transportadora, y luego de eso viajan y pasan al cuerpo por el sistema límbico, ¿cierto?, el sistema periférico que conversábamos recién, e inervan todo el cuerpo como lo habíamos mencionado anteriormente.